Inversiones en bienes raíces, uno de los instrumentos más antiguos que existen y que funciona de maravilla. ¿Por qué no aprovecharlo? Poner algo de dinero, recibir rentas y vivir de ellas. Suena muy atractivo, Manolo. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto, Mar, estar contigo como siempre. Y fíjate, este año en particular, que ha habido muchísima turbulencia en muchas inversiones, que hay muchos inversionistas que están publicando, oye, traigo un portafolio en -10, -15, -20, y muchos inversionistas que están invirtiendo en esta estrategia están tranquilos, están recibiendo sus rentas, están recibiendo sus distribuciones. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Campeones, estamos muy emocionados de que por fin vamos a tener nuestro primer evento presencial y queremos que seas parte del mismo. Será el sábado 3 de diciembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Hotel Galería Plaza Reforma, a 5 minutos del Ángel de la Independencia en Ciudad de México. Hablaremos de manera intermedia y avanzada sobre los siguientes temas: finanzas personales, instrumentos de renta fija, fibras, fintech, ETFs, acciones en la bolsa de valores, estrategias de retiro e impuestos en las inversiones. Te dejamos en la descripción de este video un enlace para que puedas apartar tu lugar. El cupo es limitado, así que apresúrate. Y creo que lo bonito del episodio del día de hoy, aunque ya hemos tenido algunos especiales, creo que hoy vamos a meterle mucho foco al tema de las fibras, es que pues 20 pesos, 30 pesos, hoy en día creo que ya no hay un pretexto para invertir en bienes raíces, para ganar exposición a tu portafolio con bienes raíces, porque ya por monto ya no era como antes de, ay, pues no tengo 1 millón de pesos o tengo que pedir un crédito. Ahorita es todo lo contrario. Fíjate que la verdad es una manera hermosa de invertir cuando ya vimos que la volatilidad en otros instrumentos, como tal vez la bolsa, las criptomonedas, nos ha afectado y queremos algo más estable, buscamos un flujo consistente. Los bienes raíces son una solución muy buena. Sin embargo, hacerlo por cuenta propia hemos visto que es bien complicado. Eso es mucho dinero lo que se necesita para comprar un departamento, para comprar un local. Pero están los famosos fibras que tú con montos muy bajos le puedes entrar, te beneficias de la renta en la misma proporción que los que invierten cantidades grandes, en porcentaje obviamente, y obviamente tienes un flujo muy bueno con montos bajos que va creciendo, haces el interés compuesto porque puedes reinvertir tus rentas de manera más sencilla. Imagínate un depa que te da 6,000 pesos de renta al mes, pues cómo reinviertes en el mismo depa, no tendrás que juntar un chorro de rentas, entonces se vuelve un instrumento que ahorita he visto muy resiliente, nos va a permitir invertir en sectores que de manera propia a lo mejor es imposible. Bueno, ¿cómo vamos a comprar una bodega industrial, una propiedad que se le renta a una maquiladora? Pues es mucho dinero para construirlas, pero con los fibras se va a poder. Sí, sin duda. Y bueno, creo que está claro, como ahorita empezamos el episodio, hay varios mecanismos para invertir en bienes raíces. O sea, alguien podría decir, no, ¿sabes qué? A mí me gusta lo tradicional, yo quiero comprar mi terreno, yo quiero comprar mi departamento y se vale. Salió hace unos cuantos años aquí en México el esquema de las fintech de crowdfunding que hemos hablado, de hecho, en un episodio muy reciente. En Estados Unidos también existe mucho este mecanismo del cual vamos a hablar mucho el día de hoy, pero tal cual para que darles una pequeña introducción de qué es eso de una fibra, pues al final, detrás de eso hay un contrato. Hay un contrato donde se va a dedicar quien administra ese contrato, quien está detrás, a la administración, al mantenimiento, a adquirir propiedades. Pero no son propiedades, como bien apuntaba ahorita Omar, una propiedad chiquita, no es, oye, estamos hablando de un departamentito, estamos hablando de una casita, estamos hablando de un centro comercial muy popular, muy grandote, estamos hablando de una cadena de hoteles de cientos de habitaciones, estamos hablando de una nave industrial de muchísimos metros cuadrados que pequeños inversionistas pueden comprar uno de 20 pesos, otro 100, otro 1,000, otro 1 millón de estos títulos, de estos certificados que nos van a dar exposición. ¿Cómo vamos a ganar aquí para darles una introducción? De la misma manera como ganamos en bienes raíces de forma tradicional, a través de las rentas. En el caso de una propiedad se renta y así te beneficias después de gastos. Aquí es lo mismo, pero del centro comercial, del hotel, de la nave industrial. Se renta, hay muchísimos gastos que vamos a platicar y al final hay una ganancia. Sí, fíjese, hay otro mecanismo que se puede rentar, pero no necesariamente la renta te la van a dar a ti. A veces esa renta la pueden usar, por ejemplo, para recomprar certificados, y eso también te beneficia porque tus certificados suben de valor y si bien no recibiste el flujo, los puedes vender más caro y ganas. Entonces ya depende de la estrategia. Va a haber fibras que sí van a pagarte renta, va a haber fibras que a lo mejor la pausaron un tiempo la distribución, luego la reanudan, fibras que no van a pagar distribución porque la están usando para pagar su deuda, por ejemplo. Acuérdense, aquí el negocio es muy sencillo. ¿De dónde saco capital? Tengo diferentes fuentes de financiamiento. Emito certificados, junto dinero de los inversionistas, voy y compro propiedades con eso
y las rento. Esa es una manera. Saco deuda, voy al banco y pido dinero prestado y con eso compro propiedades, las rento y tengo una ganancia. Y a veces entre las mismas propiedades que yo tengo, puedo vender alguna a lo mejor que estabilicé, que le puedo sacar una buena ganancia o que veo una mejor oportunidad y con eso compro otros inmuebles que les veo a lo mejor un mayor porcentaje de rendimiento. Esas son las maneras principales, puede haber otras para financiarse, pero fíjense cómo es un vehículo que aprovecha el capital de diferentes lados, como pide montos muy grandes, son empresas grandes, las tasas a las que pueden acceder son mucho mejores a que nosotros fuéramos y pidiéramos un crédito hipotecario para una casa. No, aquí a lo mejor hablamos hasta tasas que están dolarizadas, que la tasa es muy bajita, o tasas que están en pesos, pero con tasas razonables, para que sí sea un negocio, porque acuérdense que la diferencia entre la renta y lo que pagan de intereses va a ser la ganancia del fideicomiso. Si no existe esa diferencia a su favor, va a ser complicado crecer con deuda, a lo mejor con certificados, es otra manera de hacerlo y también se vale. Sí, sin duda. Y a mí me gusta, ahora sí que un ejemplo dice más que 1000 palabras, entonces voy a poner tanto mi pantalla y les muestro aquí pues una diapositiva que tengo aquí muy a la mano. Eh, por ejemplo, hace ratito les comentaba del tema de que pueden ser hoteleras, ¿no? Y este es un hotel tal cual que está en Cancún, Fiesta Americana, que muchos conocen esta cadena. Y vamos a visualizar un poco lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar para que de ahí ustedes vean más o menos si esto les parece atractivo o no. Quiero que ahí los que nos escuchan, estamos solamente por audio, estamos viendo pues, una foto justamente de este hotel, ahí está la alberca en el centro, está ahí las diferentes habitaciones, pues no lo sé, tendrá 400, 500 habitaciones. Cuando llega la pandemia, pues, ¿qué creen que pasó, campeones, con el tema de la ocupación? Pues seguramente en pandemia, de hecho, hasta por normativa, si no mal recuerdo, Mar, en algún episodio creo que lo comentamos, que sí había hasta una cierta normatividad de que no podían los hoteles operar a una capacidad instalada completa. Creo que fue un 30, 40% y aparte la gente no quería salir. Ahorita que ya la pandemia pues se ha ido calmando, relajando un poco, entre comillas, aún sigue latente, pero ya muy diferente como el 2020-21, se empieza a rentar estas habitaciones que justamente ahorita comentaba. Si está ya, supongamos, una temporada alta, completamente su capacidad, pues alguien puede decir, oye, pues me va a ir súper bien, todo está rentado. Pero bien, ahorita Omar comentaba que, oye, hay que ver varios elementos. A lo mejor los dueños de este hotel tienen una deuda muy grande que se la deben a algún banco y entonces, pues, antes de pagarte a ti, primero pagan los intereses y después ya te pagarán a ti. Oye, o a lo mejor hay muchos gastos muy importantes. Entonces, a mí siempre me gusta, Omar, enseñar esta laminita que creo que ejemplifica muy fácil el tema de fibras. ¿Se tienen ingresos? Sí, pero hay muchísimos gastos que pueden ser operativos, de mantenimiento, de intereses y un montón de cosas. Y al final ya sí queda un excedente es donde nos reparten. Entonces, por eso es bien interesante que pues verdaderamente aquí es como cualquier otra inversión. Hay que analizar sus ventajas, nivel de endeudamiento, su potencial. O sea, creo que no es tan sencillo a lo mejor como, bueno, tampoco comprarse una casa es una decisión sencilla. La misma responsabilidad tienes que traer aquí. Oye, voy a revisar a mucho detalle porque te puede pasar una pandemia o pueden estar bien endeudados o puede que no sea una inversión rentable también, ojo. Fíjense, es que es importante entender las diferencias porque es un vehículo que suena igual, ¿no? Voy a rentar algo, voy a recibir rentas, pero es muy diferente a que tú lo hicieras, por ejemplo, por cuenta propia. La manera más sencilla y la que se usaba antes que era, pues comprabas algo y lo rentabas, pero tú lo administrabas y si algo fallaba con el inquilino, te iban a hablar a ti y a lo mejor tienes que mandar de que al plomero, al eléctrico, al carpintero, para que arreglen todas las cosas que le van a ir fallando a la propiedad y eso es normal, eso va a pasar y tienes que responderle a tu inquilino. Entonces, si tú te quieres quitar todos esos problemas, mejor agarras a un experto que está dentro de una fibra, inviertes en la misma fibra, que ellos la administren por ti y como lo hacen a gran escala, los costos son muy eficientes. No es lo mismo tener más una propiedad y pagarle a alguien para que te administre esa única propiedad a que a lo mejor tengas 20 propiedades diferentes y tengas un equipo de 2, 3 personas que le den el seguimiento a todas, optimizas mucho el dinero ahí. Son profesionales, a diferencia de nosotros que a lo mejor, oye, pues se le cayó la pintura, ¿no? Y tú dices, pues yo no sé ni cómo arreglarlo, ¿no? A lo mejor una tubería se tronó, a lo mejor lo tengo que resanar, que si el agua la afine, pues no vamos a saber, pero ellos sí van a saber y van a saber cómo se puede solucionar y lo van a hacer. Entonces delegas todo, obviamente con un respectivo costo, tal vez digas, bueno, y eso pues cuánto me va a costar. Ya depende, ¿no? Si es a lo mejor están contratando unas personas de una administración externa, bueno, pues les tiene que pagar sus honorarios, o a lo mejor es administración interna, ellos mismos se encargan de todo eso, pero ya lo delegas. Está muy padre el esquema para los que quieren algo más pasivo, porque realmente los bienes inmuebles no son pasivos como parece. Sí, hay muchas cosas que tienes que estar haciendo si tú los operas, pero con los fibras te puedes salvar de eso. Sí, exacto. Y Omar, a mí me gustaría preguntarte, ahorita que hablamos de muchos estilos de fibras que hay, que si de enfoque comercial, que si de enfoque hotelero,
industrial, hay de bodegas, ahora hay de telecomunicaciones, hay de planteles educativos, o sea, ahora sí que hay una variedad. ¿A ti hay alguno en particular que te guste más que otro? ¿Te gusta tener un poquito de todos? ¿O cuál sería como tu enfoque? Me gustaría que nos lo compartieras a los campeones. Fíjate que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en Campeones con diferentes expertos en el tema y todos concuerdan en lo mismo. El sector industrial en México es muy fuerte. Está lo que es el nearshoring, fenómeno donde se traen la producción a la frontera de México y rentan naves industriales. Entonces son clientes muy grandes que sabes que te van a pagar, que van a agarrar contratos a largo plazo, que van a ir subiendo la renta con la inflación cada cierto tiempo y es algo muy estable. El sector económico está en buena manera, el industrial por lo menos, y tú te beneficias de eso rentando inmuebles ahí. Entonces yo concuerdo con lo que dicen los especialistas, el sector industrial está muy fuerte y podemos aprovechar eso, pero por ejemplo otro sector, oye, ¿sabes qué? El sector hotelero, pues más o menos ahí va, digo, a lo mejor la ha sufrido un poco más por la pandemia, sector comercial también, bueno, vas a los centros comerciales, y yo aquí he ido a centros en Monterrey, no estoy seguro si son de una fibra o no, pero fibras tiene muchos centros comerciales y muchos se ven vacíos, mano, lo veo muchos locales en renta, lo mismo con las oficinas. Aquí vivo cerca de San Pedro, que hay muchas torres de oficinas, y la verdad es que casi todo se ve vacío, mano. Lo se vende o se renta. Ya cuando veo un se vende o se renta, pues veo que el dueño está a lo mejor desesperado, ¿no? Como que ya no lo quiero y lo que sea dame. Entonces, a lo mejor el sector oficinas puede ser una oportunidad. A lo mejor está muy castigado y está barato y tú le puedes entrar, pero pues tienes un riesgo más alto de que a lo mejor la tasa de ocupación no va a ser tan alta. O a lo mejor es una trampa, ¿no? Que tú la compras y no te va a dar buen flujo. Lo veo más castigado. Mi favorito ahorita es el industrial, Manolo, pero sí, no nada más invierto en eso. La verdad es que me gusta todo. E incluso tengo propiedades por mi cuenta también, porque creo que siempre vale la pena estar diversificado, así como invertimos en la bolsa, en ETFs, en acciones. Siento que no te puedes ir todo a un solo sector de inmuebles, industrial, hotelero, comercial, porque si le va mal a ese sector, te puede ir muy mal a ti en tu portafolio. ¿Tú cómo andas, mano? ¿Qué es lo que te gusta? Súper, Omar. Yo, fíjate, algo que con lo que me gustaría empezar es, por ejemplo, en el caso industrial tiene una característica que cuando alguien busca una propiedad, pues que buscas constancia, o sea, constancia de recibir rentas, que se tengan contratos a muchos años, o sea, que no sea un tema de, así como cuando tú tienes una casa y tienes un inquilino que dices, ay, ¿qué tal si se me va? Creo que este diciembre se me va a ir. Yo, por ejemplo, en varias industriales que hay, me he puesto a analizar, por ejemplo, los contratos que tienen, y lo hemos hecho también juntos aquí en algunos episodios, para ver si es un tema de que en el corto plazo vencen los inquilinos, que en este caso son grandes empresas, y me ha dejado tranquilo que muchos tienen un perfil de vencimiento de pues, varios años. A veces es, oye, en los próximos 5 años vence el 30% de la cartera, pero pues tenemos muchos contratos amarrados a 8, a 10, a 15 años, por ejemplo. Un segundo elemento que me gusta revisar y que también lo hemos hecho aquí juntos es revisar, por ejemplo, cuántos inquilinos hay. Si está concentrado en un solo inquilino, son varios. Y muchas veces pues, hemos visto esa bonita sorpresa de, pues no es solamente uno, son 20 inquilinos, 25, 30 inquilinos representativos. Entonces, por la misma razón del perfil de vencimiento en cuanto a los contratos, por el tema de la diversificación de las empresas que tienen, el industrial creo que tiene esa palabra que ahorita te mencionaba de constancia. Los otros, por ejemplo, el hotelero, pues pasó algo bien curioso, que ahorita justo era el ejemplo que usaba, que pues durante muchos meses incluso hasta dejaron de dar pagos de distribuciones. Pues a quién le gustaría tener una propiedad que no recibas una distribución. Pero dado que se tienen las dos potenciales, el potencial de comprar barato y que hay un potencial crecimiento de los certificados, más el tema de la distribución, ahí es donde pues puede haber o pudo haber oportunidades mucho más claras hace unos meses. Entonces, esos dos en particular, yo te diré, el hotelero por el lado de oportunidad, pero ya creo que es un tema que viene de meses atrás. No sé ahorita si todavía es oportunidad o lo fue. Y el industrial por la constancia. Yo en los otros sectores, por ejemplo, en el tema de centros comerciales en Ciudad de México, pues la verdad es que veo centros comerciales que están llenísimos, pero también es una realidad que luego sí tienen centros comerciales aquí, pero lo tienen en todos los estados de la República o en muchos, pues habría que echarle como una investigación más a detalle, ¿no? Del porcentaje de ocupación, que es una variable que le damos seguimiento. Y el oficinas es el que yo sí veo como que tengo sentimientos encontrados. Yo creo que la pandemia sí vino a cambiar el panorama de que muchos regresaron a trabajar, pero muchos también se quedaron en home office. Entonces, repasando los principales cuatro, digamos, sectores, pues yo los acomodaría por industrial, por el hotelero, el tema el de centros comerciales y finalmente el de oficinas, que también está la solución mixta. Si no quieres meterte en problemas, pues tienes un Fibra Monterrey o hay varias que tienen algún perfil mixto también. Sí, acuérdense que el valor de un inmueble está dado por el flujo que te puede generar. Entonces, si ahorita las oficinas están medio vacías y tú quieres comprar un edificio de oficinas, probablemente lo puedas agarrar a buen precio, luego lo estabilizas, que es que ya se va rentando ya
un valor normal de rentas y luego ya lo puedes vender más caro o te lo puedes quedar y recibes los flujos. Entonces ahí está el debate, ¿no? ¿Será oportunidad, Manolo, o será una trampa? Yo también concuerdo contigo, veo complicado la recuperación total de las oficinas. No siento que vamos a volver a temas antes del COVID, pero bueno, pues digo, la oportunidad puede estar ahí, habrá que analizarla. Y ahorita tenemos algunos indicadores para que puedan saber si tal vez están comprando algo barato, lo están comprando caro. Pero algo en lo que quiero hacer mucho énfasis, Manolo, es el tema que siempre nos preguntan en todo, oye, ¿qué onda con los impuestos? Y la verdad es que yo he tenido experiencia en las dos, Manolo, en fibras y en propiedades tradicionales respecto al tema de los impuestos y en fintech también. Entonces lo que les puedo decir es, la carga fiscal, muchas veces si lo que recibes es un flujo bajito, la carga fiscal te puede comer, porque de entrada la declaración por una renta es una declaración mensual de arrendamiento. Entonces antes, como que el contador sí te lo podía incluir en tus declaraciones mensuales si eras, no sé, persona física con actividad empresarial, por ejemplo. Pero luego como que hicieron un cambio, y a mí lo que me explicaron hace poco es que tienes que hacer tus declaraciones como persona física y aparte como una parte, una separada de arrendamiento que tiene un costo adicional a todo lo que tenías antes, como que te lo incluían en lo que ya pagabas, si ya tenías, por ejemplo, un negocio, y ahorita no. Entonces, por ejemplo, un contador, hermano, me cotizó pues, alrededor de unos 1,000 pesos al mes por hacer mis declaraciones mensuales, pero ¿qué tal si yo recibo 1,000 pesos al mes en rentas? No, pues ya a lo mejor ya no me conviene, pero en el caso de las fibras ahí cambia, porque nada más haces tu declaración anual, tú tienen ahí un esquema donde lo puedes hacer así, y ya no te preocupas por las declaraciones mensuales, te ahorras todos esos costos mensuales, y ya con montos bajos te va a hacer sentido hasta con los impuestos. En inmuebles sí lo veo más prohibitivo. Por ejemplo, si te vas a una fintech, como si te vas a hacer en ladrillos, está padre la idea, pero cuando llegas al tema de los impuestos, te das cuenta que, oye, que toca hacer factura y toca hacer la declaración, y con montos bajos, pues a lo mejor ya no hace sentido. Es lo que he visto a lo largo de los años. Todos los, digo, tienen sus pros y sus contras, pero el tema de los impuestos sí, chéquenlo porque te puede consumir. Sí, yo también, a mí me gusta el esquema de en fibras, creo que es bastante noble, como dices. Yo he escuchado, ya lo siempre lo decimos, ¿no? Que aquí asesórense con sus contadores, pero, por ejemplo, he visto varios que dicen, oye, lo puedes mandar hasta el anual. En algún momento he escuchado otros que dicen, oye, lo tienes que meter en la mensual, pero varios han conseguido que también en la anual y ya ahí no hay problema, ¿no? Segundo, acuérdense que sí, ya va a haber una retención automática. Tú cuando te depositan en tu casa de bolsa estas distribuciones provenientes de las utilidades que se generan a través de las rentas, ya tienes una retención del 30%, que dirías, ay, es un montón, 30%, yo recibí 10 pesos, pues me quitaron 3 al final, ¿no? Pero pues ya cuando llegue el momento de hacer la declaración anual, ahí se hará un cuadres, dependerá de tu nivel de ingresos. Y también digo, creo que hoy no nos vamos a poner tan técnicos porque ya lo hemos hecho en otros episodios y a lo mejor este es un poquito más general, muy completo, pero general. Acuérdense que tienes algunas distribuciones que son exentas, los famosos reembolsos de capital, que para nada más darles aquí un pequeño adelanto, imagínate que dijeras, oye, voy a invertir en los campeones, en la empresa de campeones financieros, y inviertes una cantidad y nosotros te damos un rendimiento. No es el caso, pero poniendo un ejemplo muy hipotético. Y de repente decimos, ¿sabes qué? Te vamos a regresar una parte de lo que invertiste. Pues ese regreso no es un interés, no es una ganancia en rentas, es un reembolso de lo que tú invertiste. Pues por esa razón la autoridad, cuando hay un reembolso en este esquema de los fideicomisos, te permite que sea exento de impuestos. Tiene sus consecuencias, sus pros, sus contras, hay varias cosas que hay que analizar de manera integral, pero pues está padre que algunos pagos que te hacen son exentos, otros es el 30% de manera provisional y luego ya se ajustará en la anual. Y también tiene la ventaja de las apreciaciones, que ahí también tienes un beneficio fiscal diferente a las acciones, donde si hay un cobro, aquí tienes una ventaja también de si compras barato y luego vendes caro, pues tienes una ganancia ahí también con beneficio fiscal. Ese es un beneficio que la verdad en ningún lado lo encuentras en inmuebles, pues sí tienes que pagar algo de impuestos de la manera tradicional, pero aquí imagínate, sube tu título de valor, lo vendes más caro, y eso es libre de impuestos, es una chulada. Si logras encontrar buenas oportunidades, la verdad es que eso es algo maravilloso. Y si no las vendes de todas formas, bueno, a lo mejor compraste algo a un precio razonable, te van subiendo la renta conforme la inflación, renuevan los contratos y en teoría el flujo debería ir subiendo. Manolo, aquí quisiera debatir contigo este tema. Como hablamos ahorita, los fibras pueden financiarse con certificados, dinero de otros inversionistas y luego compra propiedades, como fue Fibra Monterrey hace poco, que hizo una emisión de CBFIs o sacan deuda en el banco, ¿no? Pero vamos a decir que alguien decide emitir certificados, un fibra, va y compra propiedades, pero eso diluye al inversionista porque emiten más certificados, tú tienes menos del pastel. Entonces, ¿tú crees que eso sea bueno, Manolo, emitir certificados para comprar inmuebles o crees que te afecta porque tienes menos participación? ¿Cómo tú evaluarías si vale la pena o no un fibra que va a emitir certificados, entrarle o no entrarle? Creo que justo en la pregunta también se formulan varios dientes de la respuesta. De entrada es, vamos como a las bases que aplica para los fideicomisos aquí en fibra, se aplica para las acciones.
Al final, pues se obtiene una ganancia, ¿no? Vamos a suponer que se tienen 100 millones de ganancia. ¿Entre cuántos títulos se está repartiendo? Si se repartiera entre un título y tú eres el dueño de ese título, pues estás súper contento, ¿no? Y es 100 millones de ganancia. Si son dos títulos, pues son 50 y 50. Si son 100 millones de títulos, pues ahí se va justamente repartiendo. Tenemos un pastel que son las ganancias, las rentas, se pagan todos los gastos y tenemos un pastel a repartir entre estos títulos. Justo ahorita es ese debate, oye, si se emiten más, pues se reparte entre más titulitos el pastel. Si se recompran y se sacan de circulación, sería entre menos. Pero también metías otro punto en la ecuación. Oye, con los ingresos que se generen de esta operación, ¿qué se va a hacer? Y si esos 100 millones que teníamos se van a convertir en 120 el día de mañana, pues podría ir como hacer un efecto pues de equilibrio, ¿no? Muchas veces el mercado te da una pista de si esto les gustó o no. O sea, a la mejor alguien puede decir, oye, pues yo no estoy tan enterado de qué estarán haciendo ahorita, pero de repente vemos que se castiga un poco el precio, sube el precio, muchas veces por este tipo de movimientos y ya te pones a leer un poquito y dices, mira, el mercado, es decir, los inversionistas en general, no les gustó que saliera este movimiento porque va a diluir o va a afectar o va a beneficiar dependiendo del movimiento. Entonces, creo que ahí es como dos efectos, pero muchas veces a los inversionistas pues, no les agrada y el mercado castiga luego este tipo de movimientos. Caso contrario, ¿no? Cuando van a dejar menos títulos en circulación. Pero bueno, ese sería como mi punto de vista. ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad, ahora sí que depende, ¿no? Depende. Si tú crees que van a sacarle más jugo a ese dinero, entonces a lo mejor sí te conviene. Si no hacen nada, por ejemplo, hicimos una emisión y ya pasaron 2 años y pues no hemos hecho nada, tú no compramos nada, ahí sí te puede llegar a afectar. Y a lo mejor en el largo plazo te recuperas. Yo creo que sí va a depender. Y es lo mismo en las acciones, también juntan capital, depende de qué hagan con eso y su costo del capital, si hace sentido o no. Manolo, por ejemplo, ¿qué tal la deuda? Oye, hablamos que también pueden adquirir deuda para comprar inmuebles. Muchas personas ven la deuda como algo malo. No, hombre, las deudas son del diablo, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si luego no la puedo pagar? ¿Cómo ves aquí el tema de la deuda? ¿Lo ves como algo sano? ¿O dentro de ciertos límites está bien? ¿O mejor nada de deuda? ¿Qué prefieres tú en un fibra? Fíjense qué curioso, campeones, porque hemos visto cuando Omar y yo hemos analizado en vivo algunas otras, directamente los documentos de algunas de estas alternativas. Muchas veces buscamos en los documentos oficiales el costo por medio de la deuda. Es un documento que lo buscamos, ¿no? Bueno, el documento son los estados, los reportes, y ahí buscamos entre muchos datos el costo por medio de la deuda. Y luego también buscamos si es fija, si es variable. Y hemos encontrado en estos ejercicios que luego hacemos que tienen un porcentaje de costo por medio de deuda, de repente del 7, de repente del 8, de repente del 9%. Entonces comparen eso, por ejemplo, con cuánto te prestan a ti en un banco. Si tú vas hoy a cualquier banco, pues yo creo que si te va bien, te van a prestar a un 20%, 25%, 30%. Un hipotecario sí puede ser menor, sí, un 10, 11, 12% de cada. Pero imagínense entonces, aquí ellos tienen acceso a créditos al 6, al 7, al 8%. Y la pregunta es, oye, ellos están generando una rentabilidad mayor de tomar ese préstamo, administrar una propiedad, tener los ingresos y hacer todo el mecanismo. Pues yo creo que en muchas sí es muy rentable, es muy normal que veamos de estos fideicomisos con 30, 35, yo diría que ese rango es muy común, entre un 30 y 35% de porcentaje de endeudamiento. Entonces, dicho esto, la verdad es que yo creo que es sano siempre y cuando esté controlada, se pueda pagar, las ventas estén en tendencia estable o creciente para cubrir el pago de la deuda, esté ya sea fija o un porcentaje variable, pero controlado, y que sea una tasa aceptable como estas que menciono. Si yo viera un fideicomiso que de repente trae una deuda al 15%, diría, oye, ¿qué estamos haciendo ahí? O al 20%, pues sal corriendo de ahí, ¿no? Sí, ese básicamente es la deuda dividida entre el valor de los activos. Te va a salir un porcentaje y son los porcentajes a los que se refiere Manolo. Los puedes usar, es como si compras una casa, ¿no? Oye, diste el 30% de enganche, pues traes 70% de deuda. Así lo vas calculando. Manolo, respecto, por ejemplo, a los pagos, ahorita hablamos, ¿sabes qué? Pues te van a pagar rentas, pero estoy seguro que el campeón va a decir, bueno, ¿y cuánto me va a tocar? No, pongo 1,000 pesos, me dan 500 al mes o pongo 1,000 pesos al año y a lo mejor me van a dar 10 pesos. Yo les quiero explicar un poquito de cómo se calcula eso, ya sea en fibras o en inmuebles tradicionales. De entrada hay muchas maneras, pero usualmente se agarra la última distribución y se anualiza. Es decir, por ejemplo, pasó un trimestre y dieron un pago de 1 peso por certificado, multiplicas eso por 4 para que sea anual y ¿sabes qué? Pues están dando 4 pesos al año. Divides eso entre lo que vale el título y te va a salir un porcentaje, ese se llama el dividend yield, es el porcentaje de distribución que se está pagando, es lo mismo con rentas, o sabes que es mensual, bueno, lo multiplicas por 12, asumiendo que no hay nada típico, porque también a veces las distribuciones no son estables, a veces eso es una distribución fuerte
de repente la bajaron y de repente viene el mejor trimestre del año y te llega algo exagerado, pero el siguiente bajito. Entonces, a lo mejor si ustedes agarran el trimestre más optimista y luego lo anualizan, lo multiplican por 4, van a decir, no, hombre, esta me va a dar el 15% anual, es una ganga, y resulta que te va el 8. Entonces, nada, tengan cuidado con eso, traten de normalizar los datos, ¿no? Que sea algo más o menos estable, dentro de un periodo razonable. ¿Qué porcentaje pueden esperar? Yo les voy a dar algunas ideas que he estado viendo. Yo he visto fibras que a lo mejor van a dar, bueno, hay unos que no dan nada, pero las que sí te dan 4, 6, 8, a lo mejor hasta un 10%, si agarras un muy buen precio de dividendo al año, de rentas al año sobre tu inversión. Entonces, por ejemplo, si yo puse 1,000 pesos, bueno, a lo mejor si me va bien, me van a dar 100 pesos en un año, que puedes decir, pues no está mal, digo, está mal, hemos visto CETES, ahorita anda alto, pero de repente anda en el 5, 6, 8%, ahorita está en el 10%. Entonces no es algo que te va a hacer millonario, que oye, le puse 1,000 y me regresa 1,000 mensuales, pues no, no es un instrumento para eso, pero sí es algo que te genera un buen flujo con una tasa razonable y yo creo que con un nivel de riesgo moderado, Manolo. A lo mejor pondría primero, obviamente, a los CETES, pagarés bancarios y luego a los bienes inmuebles, ya sea por medio de fibras, por medio de una casa tradicional, etcétera. El riesgo no es tan alto porque el inmueble ahí está y es difícil que lo pierdas todo. Correcto, y creo que complementando la idea de Omar, que muy buenas explicaciones. Yo algunos tips adicionales que daría es, por ejemplo, revisen lo que decía mucho más de algo atípico. Por ejemplo, si hubiéramos visto el caso hotelero, oye, pues uno diría, pues no pagan nada, y nunca van a pagar, ¿no? Cuando tuvieron unos varios meses donde sí fue muy complicada la situación, ¿no? Segundo, muchas veces te dan una pista, los mismos administradores del fideicomiso, te dan una pista de por dónde va el panorama. O sea, en sus mismos reportes, en sus mismos comentarios que ellos emiten, te dicen, tenemos una perspectiva favorable de crecimiento porque estamos viendo esto, esto y esto en la evolución del negocio, de todo lo que administramos. Entonces, también eso te puede dar a ti también una pista de, mira, la situación va a mejorar. Obviamente también tiene los estados financieros donde de forma intermedia podrías echarte un clavado y ver si la perspectiva va mejorando. Pero sí, yo también coincido. Al final, buscar un porcentaje aquí pues, no va a ser fijo por varios motivos. Uno, porque la situación va cambiando. Nuevas propiedades, se van rentando, el porcentaje de ocupación cambia, los gastos cambian. Entonces, no te cases con un porcentaje que, oye, me gano siempre el 7, me gano siempre el 8. La respuesta es no. Dos, si tú compras más barato los títulos en algunas oportunidades, pues proporcionalmente vas a tener un porcentaje mayor. No es lo mismo que compres un título a 10 pesos a que compres un título a 12, asumiendo que, fíjense, está padre este ejemplo. Imagínense que un inversionista compra en 10 el mismo certificado y luego 6 meses otro lo compra en 12. Un año después paga un cierto dividendo o distribución de 1. Pues si sacamos el porcentaje, va a ser diferente. Entonces, fíjense, mismo instrumento, dos inversionistas distintos, pero uno a lo mejor está recibiendo el equivalente al 10% y otro el equivalente al 8%, por poner un ejemplo. Entonces, hasta también requiere de la habilidad, de qué momento compras. Es bien interesante. Sí, fíjese, como estos títulos cotizan en la bolsa de valores, están expuestos a la volatilidad de la misma. Entonces van a ver cómo su precio de lunes a viernes en horario de la bolsa va cambiando. Si hay una transacción, el precio se actualiza, entonces de repente está más caro, de repente está más barato. Y eso también tiene sus riesgos, así como las acciones, los ETFs, pues tú puedes que compres un título y a lo mejor mañana vale menos. Y tú puedes decir, pues ¿cómo? Si son los mismos inmuebles, es el mismo porcentaje de ocupación, la misma renta, pero es la pura volatilidad de la bolsa. O te puede pasar lo contrario, lo compraste y de repente subió, lo vendes y tienes tu ganancia exenta, o simplemente lo ves ahí en papel y un día tal vez decides cobrarlo, o tal vez no. Manolo, ¿cómo una persona podría saber? Porque en una casa a lo mejor es más fácil, ¿sabes qué? Pues la casa se renta en tanto y esto es lo que vale. Pero ¿qué tal una fibra que tiene 50 propiedades y tienen, ya estamos hablando de cientos de millones en rentas? ¿Cómo puedes saber si tú la compras a 10 pesos, si está barata o está cara? Aquí, afortunadamente, hay pues, mucha transparencia de la información. O sea, vamos a saber el valor de todos los activos. O sea, al final hay una evaluación que lo hacen profesionales y esta evaluación se va actualizando. En un caso de que por alguna razón haya un deterioro, se va a castigar en los estados financieros y se va a ver esa pérdida por esa subvaluación. O si al final se regresa nuevamente el valor, esos cambios se registran. Entonces, tenemos el valor comercial, tal cual hecho por profesionales, el avalúo. Ese es un dato muy importante. Segundo, tenemos las deudas. Oye, qué bueno que tienes 500 millones en propiedad y ahora tienes 600 el año siguiente, pero déjame ver tus deudas, déjame ver si al final son realmente tuyas o parcialmente son del banco hasta que se termine de liquidar. Entonces tenemos los dos datos. ¿Cuánto vale todas las propiedades?
cuánto tenemos en deudas y tenemos cuántos títulos hay, o sea, en cuántos pedacitos del pastel se reparte todo. Entonces, esa es una manera simplista. Si tenemos cuánto valen todas las propiedades, le restamos las deudas que tienen y lo dividimos, pues podemos llegar a un primer número, digamos, un primer borrador de este indicador, ¿no? De el valor menos la deuda y repartido entre cada uno de los títulos. Hay técnicas un poquito más sofisticadas donde podríamos tener alguna dato más fino y lo podemos ir llevando hacia ese tipo de técnicas. Pero al final, lo que también tenemos que echarle mucho ojo, voy a poner rapidísimo mi pantalla aquí, déjenme enseñarles, para que también veamos algo del lado de las oportunidades. Fíjense, por ejemplo, aquí les comparto el gráfico de justamente de Fibra Monterrey, por usar un ejemplo. Fíjense cómo sí tiene volatilidad, pero no es la misma volatilidad a la que estamos acostumbrados de la bolsa de valores, que sí, ahí luego sí son volatilidades mucho más fuertes. Vemos cierta constancia. Si vemos momentos, este es un momento muy crítico que estamos viendo aquí en pantalla para los que solamente es por audio, pues vemos que es una gráfica que sí tiene volatilidad, pero en general es muy plano, se mueve entre, pues no sé, entre 11 pesos y 12.50. Ese es, digamos, el intervalo que se ha movido en los últimos 5 años. Cuando fue la pandemia, sí hubo un momento, una pequeña ventana de oportunidad, donde sí se cayó incluso a niveles de 9 pesos por título. Alguien aquí pudo haber comprado los títulos y fíjense qué maravilla, de 9 hacia 12 en un lapso relativamente corto de tiempo. Entonces, de entrada, sí hay volatilidad. Segundo, podemos observar ciertas tendencias y niveles históricos. Obviamente esto lo podemos comparar con la metodología básica que les di, pero con eso también ya podemos ver un poco cuál es el título certificados. Obviamente hay que ver si hay cambios significativos, ¿no? Oye, el número de propiedades va incrementando y hay varias cosas que tendremos que observar adicionales. Pero fíjense, otro dato curioso ya para cerrar la idea y que ahorita me ayude a complementarlo, Omar. También luego te pasa que tú tienes un valor de tus títulos y de repente te metes a tu casa de bolsa y dices, ah, caray, ya bajaron. Yo los había comprado en promedio en 12 y ahora los tengo en 11.50. Hay un error aquí en mi casa de bolsa, alguien me está chamaqueando o a mi favor, pero ahora los tengo en 11.50. Y es también por la variable que les decía del reembolso de capital, que si te van haciendo reembolsos también afecta en tu precio de entrada y hay como muchos efectos ahí que tenemos que considerar. La tendencia histórica, el tema de los reembolsos que afecta tu costo promedio. 2, el costo de la evaluación de las propiedades menos las deudas entre los títulos. Y tenemos ahí como varios precios entre teórico, entre el mercado que nos van dando una pista. Sí, el famoso valor en libros, ¿no? Los activos menos los pasivos y cuánto se supone que debería valer. Muy útil en bienes raíces. Aquí funciona muy bien en los fibras. Lo puedes valorar, por ejemplo, a lo mejor por su flujo también. Son metodologías que incluso hemos usado para acciones. Tenemos hasta una calculadora de campeones, que es una del discounted cash flow, descontar los flujos futuros a valor presente. Eso también lo puede hacer aquí. Pues cuánto voy a ganar en el futuro, lo descuento cierta tasa y ya pues a ver si está caro o está barato. Yo esas son las que uso más en bienes raíces o por los activos menos los pasivos o por el flujo. Con eso me da una idea de si va por ahí o no. O le pones a lo mejor un cap rate y con eso puedes sacar un valor teórico y hace sentido. Está padre, fíjate, el tema son muchas cosas que debemos tomar en cuenta y la verdad es que aquí se presentan ya más oportunidades, pero para las personas que las saben interpretar, porque ya no es tan fácil, ya no es nada más como, voy a comprar una casa y la rento, pues aquí sí tienes que ver estado de resultados, el balance general, el flujo de caja, va viendo los números ajustados a lo mejor a temas de fibras, que si en vez del free cash flow le ponen el AFFO, etcétera, pero al final de cuentas todo es muy parecido, nada más ajustado al tema de los fibras. Se me hace interesante, Manolo, en Estados Unidos también están los REITs, que es el que tiene hace muchas décadas que ya comenzaron, luego lo tropicalizaron en México, salieron los fibras, y allá también es una opción, o si quieres invertir en carteras de propiedades de otro lado, por ejemplo Estados Unidos, te vas a los REITs y también le entras en inmuebles de allá, a lo mejor con mayor carga fiscal, pero también se puede. Manolo, si alguien escucha esto y le hace sentido, y sabes qué, me gusta, se me hace bien padre la idea, pero pues esto todavía no es suficiente para mí, necesito todavía más información, quiero seguir aprendiendo qué es lo que pueden hacer. Pues tengo dos caminitos y uno es una sorpresa que ya algunos ya se enteraron, de hecho ya varios ya vimos que ya se apuntaron y estamos bien emocionados porque se va a poner bien bueno el evento que tenemos. Ya tenemos varios contenidos aquí de fibras que puedes meterte, repasar y te van a dar buenas bases, sin duda te van a dar buenas bases. Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Quiero meterme a aprender un poco más a detalle, quiero ver bien los indicadores y dar un pasito un poquito más pues un poco más específico, digamos, más especializado. Tenemos el sábado 3 de diciembre un evento presencial que vamos a tener
para empezar en Ciudad de México, ya luego iremos viendo si nos vamos a otras ciudades, pero empezamos en Ciudad de México. Va a ser un evento relativamente chico, tenemos ya la sala de un hotel, está todo bastante, va a estar bastante cómodo, muy bien, pero pues va a ser un evento chico, cupo limitado, y ahí vamos a hablar de fibras, vamos a hablar de estrategias de retiro, de ETFs, de la bolsa, de fintech, ahora sí que hay muchas estrategias y yo sí quiero que profundicemos, Omar, ya lo tenemos muy planeado dentro del temario, que ya lo puedes ver, vamos a hablar un buen rato de fibras, vamos a ver indicadores un poquito más intermedios, vamos a ver tablas comparativas, les voy a platicar, tanto Omar como yo, pues qué es lo que estamos haciendo nosotros, en cuál es muy concreto, entonces va a poner bastante bueno. Sí, anímense, regístrense, ahí les dejamos la liga abajo para que le echen un ojo, para conocerlos en persona. Está muy padre, Manolo, porque a veces vemos los videos, oye, que 1000 vistas, que 10,000 vistas, que 100,000 vistas, pero pues detrás de cada una vista hay una persona detrás de esa pantalla, le estamos hablando a miles de personas y no los vemos, entonces a mí me encantaría poder conocerlos, poder verlos, para que se animen, vayan al evento, y es un curso intensivo de mucha información, o sea, realmente todos preparándole a buen rato, y siento que va a estar, yo estoy muy emocionado, la verdad va a estar muy bueno, anímense, ahí está abajo la información. Sí, yo también muy emocionado y creo que nos quedan pues pocos lugares, entonces anímense porque sí, vimos que fue un muy buen resultado el video pasado que lo anunciamos y pues ya está intensivo en sábado, aparte de un fin de semana, pero prácticamente el sábado, para varias horitas con Omar, conmigo y pues ahí conviviendo con otros inversionistas. Déjenos entonces en los comentarios qué opinan sobre los fibras. ¿Ya los conocían? ¿Ya invierten en ellos? ¿Cómo les ha ido? Nos encantaría saber su opinión. Vayan y sigan a Manolo como el agua de los business, al podcast Campeones Financieros, a mí como Mario Financiera, y nos vamos a ver en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.